buscando las cosas. Sí. Orden del día, lo que estoy buscando. Sí. Sí. Bien. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del día 18 de junio del 2012 con un único punto del orden del día que pasa a leer el secretario de la mesa. Gracias, señora presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuestos del 18 de junio de 2012. Punto único, elaboración del dictamen de la Ley de Medidas Urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Para conocimiento de los grupos, hemos hecho la ordenación del debate como sigue a continuación. Las enmiendas, por decisión de los portavoces, se van a defender cada grupo las suyas de manera conjunta. Tendrán, por tanto, 10 minutos para la defensa de sus enmiendas, 5 minutos cada portavoz de cada grupo parlamentario, 5 minutos para la respuesta y pasamos luego a votación todas juntas. Incluimos en esa votación también las del preámbulo de la ley. ¿De acuerdo? Bien, pues como empezamos de menor a mayor, tiene la palabra don Pedro Escobar Muñoz por el Grupo Parlamentario Verde-Sies. Izquierda Unida, Verde-Sies. Yo hubiera querido poner a cada una de la... Así que voy en el orden que tengo, perdón. Voy explicándolas en el orden que tengo las mías. La primera enmienda que hacemos, perdón, señora presidenta, ¿cuántos minutos me ha dicho usted que tengo? Para la exposición, 10 minutos. Para la réplica, 5. La primera enmienda que presentamos es a la exposición de motivos, para que sea coherente con el texto de la enmienda número 3, que va sobre los tipos de gravamen autonómicos. Nosotros justificamos la enmienda porque hay que condicionar en la exposición de motivos que después propongamos la modificación de determinados tipos. Así que se refleja el contenido de la propuesta de modificación del articulado, concretamente los artículos 15 y 16 del proyecto de ley, que regulan los tipos de gravamen autonómico y la devolución de las cuotas de gasóleo y de uso para los hidrocarburos. Esa es la enmienda que va a la exposición de motivos. La enmienda coherente con esta, que ya sí es el articulado, será la enmienda nuestra número 3. Me hubiera querido especificar qué número de enmienda es, pero no me ha dado tiempo de hacerlo. Nosotros proponemos que el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el artículo 15 de la ley que queremos enmendar, de tipos de gravamen autonómicos del impuesto sobre las ventas minoristas, un minuto, los tipos nuevos serían. Señor diputado, ¿puede darnos el número de registro de entrada? Sí, eso sí es posible. ¿A qué no? Pues no puedo, porque no tengo aquí. Estas son las copias antes de que las presentáramos. Aquí están todas. Bueno, la 4.338 es la primera. Puede continuar. Vale. Los tipos que proponemos serían gasolinas, 48 euros por 1.000 litros, gasóleo de uso general 48, el gasóleo de uso especial de calefacción 0 euros por 1.000 litros, el fuel oil 2 y el queroseno de uso general 48. Nosotros lo que hacemos es llevar al límite prácticamente, al punto máximo, la tributación, los llamados céntimos sanitarios. Por ya llamarlos céntimos sanitarios, a esta altura ya no sería demasiado adecuado. Esa es la enmienda primera. La siguiente enmienda es la 4.339, que también va a la exposición de motivos, para justificar después el texto que ponemos en la enmienda, en el que habría que añadir un párrafo
en el segundo párrafo del apartado tercero de la exposición de motivos, que quedaría redactado de otra manera. La enmienda a la exposición de motivos trata simplemente de que el texto de la enmienda número 4 pues sea coherente. 1, 2. Así que de la 1 a la 4 están liquidadas. Bien para mí, Antonio. Ya he puesto. Madre mía. Si esto no es improvisar, que venga tú y lo veas. Bien, nuestra enmienda número 5 es la que se refiere al... Vamos a ver. Ya está. Sobre el servicio doméstico. En la eliminación de las deducciones, entre las muchas que se proponen, se incluye eliminar la deducción por servicio doméstico. Entonces nosotros creemos que esta enmienda tendría un impacto, tal como viene en el proyecto de ley, tendría un impacto negativo, un impacto de género negativo. Incluso me molesté en leer el informe del Instituto de la Mujer, que la menciona, que en un momento en el que se está regulando todo lo que es la prestación del servicio doméstico, facilitando que los contratantes regularicen la situación de las contratadas, y que esa legislación está previsto que salga antes del 30 de junio, entonces nos parece que podría tener efecto disuasorio y para desanimar quizá a mucha gente a hacer determinado tipo de contrataciones. Así que simplemente proponemos que se mantenga la deducción por el servicio doméstico. Vamos con la enmienda número 6. Sobre las operaciones inmobiliarias. El proyecto de ley, tal como viene, incluía un tipo único del 8%. Nosotros creemos que es difícilmente explicable que cuando la base liquidable es muy alta, pues se baje el tipo. Ya sé que estadísticamente hay muy pocos casos en los que tributan por el 10 o por el 11, pero bajar el 10 o el 11 hasta el 8, entonces nos parece que los dos tramos inferiores, el que se unificarían al 8%, y luego a los otros dos se les subiría un punto a cada uno. Esa es la propuesta que hacemos en nuestra enmienda número 6, que es la 4.401. 4.401. Unificar los dos tipos, los dos primeros tramos en tipo único del 8, y luego incrementar un punto a los otros dos, al 10 y al 11. La siguiente enmienda es la 4.402. Bueno, esta enmienda contempla los depósitos bancarios, digamos que da un trato prioritario a las entidades financieras que tengan su sede central en Extremadura y que estén ubicadas en Extremadura. Entonces nosotros nos parece que las cajas de ahorros ya no son cajas, están incluidas en otra entidad mucho más potente que tiene su sede central fuera. Por lo tanto, esa exención que tenían, que disfrutaban hasta ahora, pues ya no ha lugar. Por lo tanto, deben tributar como las demás entidades financieras. Con la salvedad de que las entidades de crédito, las cooperativas de crédito siguen quedando fuera, cuentan con las exenciones que les da la ley, pero nos parece que tras los procesos de fusión de las cajas extremeñas con otras exteriores, pues entonces eso les hace, digamos, adquirir la obligación de tributar como las demás. Por lo tanto, el apartado 2 habría que suprimirlo. Porque en el proyecto de ley dice que hay una larga lista de apartados que quedarían exentos, pero el apartado 2 no quedaría exento. Las cajas de ahorro deberían tributar como las demás entidades financieras. La enmienda siguiente es la 4.403. Las bolsas de plástico. Nosotros lo desdoblamos la propuesta. Sería 5 céntimos este año y 10 céntimos el siguiente. Nos parece que este sería un impuesto pura y simplemente un impuesto verde, que trataría de disuadir a los consumidores
del uso de las bolsas de plásticos de un solo uso, que tiene un efecto contaminante alto. Ya hay experiencias por ahí en otras comunidades que se pueden considerar interesantes. Y si al año que viene se recaudara cero, porque los consumidores extremeños han decidido no usar bolsas de plástico, pues muy bien. Pero en principio lo mantenemos como efecto disuasorio, como impuesto verde. La siguiente enmienda sería la 4.404. Esta se refiere al juego. Hay prácticamente el título cuarto completo se refiere a las medidas administrativas en materia de juego para la adaptación de la normativa estatal y comunitaria. Es cierto que hace falta hacer una legislación nueva sobre el tema del juego, pero como esto que estamos pretendiendo queremos que sean medidas transitorias y puntuales y no podía ser la forma indirecta de cambiar la ley del juego, nos parece que tal como está el tema del juego está muy regulado, tiene una tributación bastante alta. Y no pensamos que porque se amplíen determinadas propuestas que se hacen a las terminales telemáticas y que permiten las apuestas a distancia, en toda clase de instalaciones puede tener el efecto contrario. Y hacer que este sector, que está muy regulado, que tiene un nivel de tributación bastante alto, perdiera competitividad y al final tuviera pérdida de empleo, pérdida de recaudación. Y lo que proponemos es que el título cuarto se suprima, simplemente para que se mantenga la situación actual a la espera de que haya una legislación nueva que lo regule, para no crear un problema en lo que pretendemos que sea una solución. Naturalmente, si la primera enmienda se aprueba, la segunda decae. Pero si la primera enmienda no se aprueba, la segunda sigue teniendo vigencia para que se excluyan de la instalación de esas nuevas instalaciones que se quiere hacer los establecimientos de hostelería, o sea, los bares, cafeterías, restaurantes. Por eso, ya sé, las aclaraciones que nos han hecho desde la mesa, estamos al corriente de ellas, que son contradictorias. Pero si la primera se aprueba, entonces la segunda, obviamente, directamente a la papelera. Pero si no, pues entonces nosotros mantenemos esta enmienda, que se saquen ese tipo de instalaciones de juego de los bares, en el que haya acceso indiscriminado de mayores, de ludópatas, que incluso pueden haber dado su permiso para que en determinadas instalaciones no se les deje participar. Entonces esto creo que habría que tratar el tema con el sector del juego, que está muy organizado y muy regulado. Termino enseguida. La enmienda número 13 fue rechazada y nos queda solamente la enmienda 14, que iría a la exposición de motivos. Entonces, digamos, para darle más margen al recaudador para utilizar los dineros recaudados, sencillamente, que no tengan que ser tal cosa para tal cosa, porque eso es muy difícil. Leo lo que habría que anunciar sería: la fiscalidad medioambiental despliega sus efectos en dos planos claramente diferenciados. Por una parte, la prevención y por otra, la restauración de los daños ocasionados por el entorno natural. Con esta finalidad, la recaudación obtenida por estas figuras tributarias suele estar afectada a la consecución de objetivos y fines medioambientales. Pese a ello, la actual coyuntura económica de nuestra región desaconseja temporalmente la desafección del producto recaudado y fuerza su destino a la cobertura de gastos derivados de los servicios y competencias prestados por nuestra comunidad. Se trata de darle un poco más de margen al recaudador para el destino de los fondos recaudados. Y ya está, he pasado mi tiempo. Muchas gracias por su benevolencia. Muchas gracias, señor diputado. Y a continuación, para la fijación de posiciones, toman la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor, como en este caso ha intervenido el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista, don Jorge Amado, por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, decirle, señor Escobar, que hay algunas de sus propuestas que evidentemente no estamos de acuerdo, van incluso en contra de algunas de las enmiendas que hemos presentado nosotros, pero sí que le debo decir que hay otras medidas que van en la línea, ¿no?, que hemos planteado desde un inicio en esta ley y que incluso coinciden algunas de ellas con propuestas nuestras, e incluso probablemente hay algunas que estemos de acuerdo. No obstante, vamos a votar en contra porque queremos que de aquí al Pleno podamos llegar a algún acuerdo, incluso en el mismo Pleno, a través de alguna transaccional o algún acuerdo allí in voce, pues podamos llegar a ese tipo de acuerdo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado. A continuación tiene la palabra doña Beatriz Villalba por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Escobar, son muy interesantes las enmiendas que ha presentado. Las estudiaremos en mi grupo parlamentario durante estos días hasta el Pleno, pero ahora mismo votaremos en contra de las mismas. Bien, terminado. Muchas gracias, señora Villalba. Terminado tiene la palabra para responder
a los grupos el autor de la iniciativa. Sí, ahora. Bien, no esperaba menos. Estoy seguro que es muy difícil que todas las enmiendas gusten o que no guste ninguna. Eso es casi imposible. Es evidente que tanto con el Grupo Socialista como el Grupo Popular, tratándose de un proyecto de ley en el que pretendemos recaudar más, porque es de lo que se trata, vamos a mirar cuidadosamente a quién le vamos a dar el achuchón presupuestario, a ver los tramos que pueden quedar exentos, a ver qué es lo que se puede modular, cómo hacerlo más progresivo, y ya suponía que algunas les parecerían positivas y otras no sería así. Por lo tanto, nos veremos en el Pleno y le adelanto que seguramente hará lo mismo con sus enmiendas. O sea, no me lo tome usted a mal, señora Villalba, ya que usted dice se compromete a estudiar atentamente nuestras enmiendas, estudiaremos también las suyas con la misma atención, pero estoy bastante predispuesta a votar en contra, aunque nada más que las conozco por encima. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista por tiempo máximo de 10 minutos para la defensa de sus enmiendas. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues hemos presentado, el Grupo Socialista en un principio había presentado 16 enmiendas que finalmente se han quedado en 15, 5 a la exposición de motivos y eran 11 al texto articulado, pero finalmente se han quedado en 10. Las enmiendas que hemos presentado en general lo que vienen a hacer es ir en contra de la filosofía, ¿no?, que se ha planteado en esta ley, ¿no?, sino ir a favor, lo que hemos dicho y lo que dijimos en el Pleno a la totalidad, de una presión fiscal más discriminada en función de la renta y no como pretende esta ley que castiga a todos por igual. Son 16 enmiendas en total, que viene a ser una enmienda a la totalidad, de esta ley por lo que he planteado, que pretende hacer una ley más justa, suavizando y eliminando los impuestos indirectos y a la vez dotando de más progresividad y exigiendo un mayor esfuerzo a aquellos que más tienen, que esa es la filosofía que hemos planteado y que seguiremos planteando siempre. En definitiva, unas enmiendas que acercan esta ley a nuestro modelo fiscal. Además de las enmiendas que hemos presentado de carácter técnico, que creo que no hace falta decir nada sobre ellas, en primer lugar, hay que decir que en el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados hemos establecido un nuevo tramo, es decir, las transmisiones onerosas de bienes inmuebles cuya base liquidable sea superior a 600.000 euros tendrán un tipo especial de un 10%, es decir, ya no sería el 8% que plantea el Gobierno del Partido Popular, sino que para esos bienes inmuebles de más valor tendrían un tipo especial de un 10%. Algo muy parecido en la línea de lo que planteaba el señor Escobar. También hemos hecho una enmienda a este impuesto, bajando de un 5% que quería poner el Gobierno del Partido Popular a un 4% sobre las transmisiones de viviendas de protección oficial. Incluso, bueno, creemos que además, no sé de qué manera arbitraria han hecho eso, cuando subían un punto a las viviendas habituales, las viviendas normales, por llamarlas así, y en cambio a las de protección oficial las subían 2 puntos. Hemos querido que lo más justo y en consonancia con la otra, que se bajen en un punto, sobre todo por este tipo de viviendas que indudablemente son las que más lo necesitan, ¿no? Son una de las medidas de mayor calado, que imagino que habrán oído hablar de ella, es la que hemos presentado un incremento de un 30% sobre el impuesto de las instalaciones que incidan en el medio ambiente, 30% de incremento, es decir, con este incremento se recaudaría cerca de 30 millones de euros. Este incremento recae, hay que dejarlo bien claro, recae no solamente en la termonuclear, recae también en las grandes centrales hidroeléctricas. Es decir, pasaría de un tipo de gravamen actual del 0,0037 por kilovatio a 0,005 por kilovatio. Insisto, una recaudación de 30 millones de euros. No se tocarían a la pequeña hidroeléctrica, seguirá con el mismo tipo de gravamen, que es un 0,001 y no la tocamos. Este canon, este impuesto, lo que viene a plantear también es la compensación que hacemos con otra enmienda sobre el canon del agua, ¿no?, el canon de saneamiento, que creemos que es muy excesivo. Ya hemos dicho que se podría llegar a incrementar los recibos del agua entre un 30 y un 60%, cosa indudablemente muy seria, y no queremos que las familias paguen ese duro castigo, ¿no? Hemos propuesto 2 enmiendas en este sentido, una que iría encaminada a las cuotas básicas, es decir, a las cuotas generales, bajarla al 50%, es decir, de un 2
4, perdón, a un 2 y de un 2 a un 1. Esa sería una de las enmiendas. La otra va encaminada a que el tipo de gravamen total del impuesto, es decir, la cuota íntegra del impuesto, se haga de una manera progresiva y escalonada en el tiempo, de 5 años, y no como pretende el Partido Popular, cargar todo ese peso impositivo en un solo año, sino que dotamos de progresividad a progresividad temporal al impuesto. En esta línea, que decir pues que evidentemente que no queremos que las familias paguen ese castigo, ese duro castigo, sino que preferimos que sean las grandes empresas que tienen unos grandes beneficios en nuestra tierra y que utilizan recursos en nuestra tierra, que sean ellas las que más soporten la presión impositiva, ¿no? Y esa es nuestra filosofía que siempre hemos mantenido y la que queremos seguir manteniendo. También decirle que hemos presentado 2 enmiendas de supresión a 2 de los nuevos impuestos que se pretenden crear. Una de ellas es a la eólica, y yo planteé ya el porqué en el pleno de la toma en consideración de esta ley. Creemos que ahora mismo no existen sujetos pasivos, por tanto, una medida que de urgente evidentemente no tiene nada, porque no se va a recaudar nada. Incluso podría ser disuasoria para aquellas empresas que están planteando y que incluso están en proyectos hacer algún parque de energía eólica, pues pudiera echarse para atrás y definitivamente no tengamos nunca la ocasión en Extremadura de tener este tipo de energía. Por eso, insisto, hemos decidido que este impuesto es inoportuno, al igual que también el otro impuesto que no queremos, que queremos suprimir, que no queremos que salga hacia adelante, es el de las bolsas de plástico. Creemos que también, además de ser inoportuno, es ineficaz, ¿no? Pensamos que gestionar bien la recaudación y el control de este impuesto generaría más gastos que ingresos genera recaudar, ¿no? Pretende recaudar este impuesto, que estaríamos hablando de unos 300.000 euros. Insisto, creo que que la Administración ponga personal, recursos para hacer una verdadera y buena gestión de este impuesto supondría más dinero que el que se pretende recaudar. Por eso creemos que este no es el momento y que además pues sencillamente es inoportuno. Por último, ya teníamos una de las enmiendas que finalmente no ha podido ser sacada hacia adelante, que es la reducción del 10% para el presidente y los miembros del Consejo de Gobierno y un 5% para el resto de altos cargos. Sí decirles que aunque no se ha podido debatir, no ha podido salir para adelante, decirles que mi grupo ha presentado esta misma mañana una propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura que a partir del día 1 de julio del 2012 las retribuciones mensuales del presidente y miembros del Consejo de Gobierno y del personal con el mismo régimen retributivo se reduzcan en un 10%. Y asimismo también a los altos cargos y asimilados y miembros del Consejo Consultivo se reduzca un 5%. Insisto que hemos presentado esta misma mañana una propuesta de impulso para poder debatir esto, ya que nos interesa mucho y creemos que es necesario. Simplemente decir que planteamos, con estas iniciativas que planteamos, estamos hablando de unos 37 millones de euros, los que se incrementaría la recaudación, 15 millones más de lo que plantea esta ley. Con esas medidas que planteamos en materia tributaria y aquellas que hemos puesto ya encima de la mesa, de control y gestión de gastos, que no tienen que ir en una ley, sino simplemente en la gestión del día a día, estaríamos hablando que no haría falta recortar ni un solo céntimo en ninguna materia de sanidad. Y estas son nuestras alternativas, a diferencia de cuando yo he dicho otra vez que el Partido Popular se ponía en el noísmo y en contra simplemente y no planteaba alternativas. Nosotros sí, aquí están. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado. A continuación, por tiempo máximo de 5 minutos y de menor a mayor, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios. Toma la palabra en primer lugar don Pedro Escobar. Efectivamente, señor Amado, hay coincidencias y hay discrepancias, ¿no? Así que hay algunas que seguramente podemos acercar posiciones. Es interesante lo de graduación de en 5 años del canon de lo del agua, que no sea todo de una vez. Aunque luego espero que usted explique mejor lo del incremento del 30%, lo de las instalaciones que repercuten, porque no sé si he entendido bien el de 0,037, usted lo propone a 0,05. Eso más del 30%. Bueno. En todo caso, creo que el sitio para debatirla finalmente, después de un estudio más detallado, será el Pleno. Así que, lo siento, pero tengo que votar en contra.
Muchas gracias, señor Escobar. No va a tomar la palabra. No tiene que hablar. Ya. Sí, pero bueno. Es que dudábamos si había terminado. Es que dudábamos si había terminado porque no se oía desde aquí que no había terminado. Ahora te tocaría a ti, ahora ella y luego ya la réplica tú. Pero tú no vas a intervenir, claro. Ahora Beatriz. Sí, Beatriz. Muchas gracias, señora presidenta. Estudiaremos, como ya le he dicho, a Izquierda Unida sus enmiendas. Me resulta curioso que meta aquí algo que no venía a colación, como es esa propuesta de impulso. Todos podemos hablar de todo, ya que nos ha dejado la señora presidenta, puesto que ha sentado antecedente. Aunque, centrándonos primero en la cuestión, aunque como bien ha dicho, sus enmiendas rompen con la filosofía y la naturaleza de esta ley que el Gobierno del señor Mónago ha propuesto, estudiaremos sus enmiendas con mucho cariño. Pero claro, cuando han propuesto el incremento de la venta de bienes inmuebles, los referentes a 600.000 euros, la subida del 10% del tipo, también, en Extremadura hay pocos inmuebles que valgan 600.000 euros. Principalmente se refiere a la venta de parcelas o venta de campo. Como usted bien sabe, por la venta de campo, en esta tierra, ya que suele ser negocio, puesto que Extremadura es campo, la misma se desgravaría y se quedaría al 6%. Por tanto, la consideramos poco efectiva. También observamos el afán recaudatorio con que el Partido Socialista ha legislado estos últimos años y no de concienciación, como bien propone la ley del Gobierno del señor Mónago, ya que pretende introducir infracciones y sanciones cuando se incumplan los impuestos verdes. Por tanto, no infracciones y sanciones establecidos en la Ley 58/03, tal y como han dicho el Consejo Consultivo, cuando se incumplen impuestos verdes. Entonces, es un poco más que curioso. Las estudiaremos con mucho detenimiento, más del que este fin de semana nos ha podido llevar a hacerlo. Pero reitero que este no es el lugar para meter ese tipo de cosas, ya que yo lo haré en la próxima intervención. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Villalba. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista, don Jorge Amado. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decirle al señor Escobar que agradecemos que lo de la graduación del canon le resulte interesante, que evidentemente yo creo que estoy de acuerdo que en más de una enmienda y en más de una propuesta vamos a llegar a acuerdos, evidentemente. Ha dicho la señora Villalba que sí, que vamos a estudiar nuestras enmiendas, en cambio nos ha dicho que son interesantes. A don Pedro Escobar le ha dicho que sí, las nuestras no le parecen que sean tan interesantes. No, ha dicho que las estudiaremos, que no son interesantes. Sobre el incremento del tipo impositivo de los actos jurídicos, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pues estamos en las mismas. El señor Escobar, que establece el mismo tramo incluso con un punto mayor, no le ha dicho nada y a mí sí. Pero bueno, no pasa nada. Y con respecto a las infracciones, yo creo que se ha equivocado. Al final del párrafo lo dice el Consejo Consultivo, solo establecían infracciones en la ley original para el canon de saneamiento. Entonces hemos puesto una para todos los impuestos de nueva creación, que era necesario. O sea, no quiere decir que quitemos infracciones ni nada por el estilo. Nada más y muchas gracias. Bien, pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señora presidenta. De las enmiendas que se han admitido, que han sido 15, se destaca que solicitamos una nueva estructuración debido a las modificaciones que proponemos. También solicitamos que, debido a la crisis y para paliar las dificultades financieras que está pasando el sector del juego, ya que por la ley que se aprobó por el antiguo Gobierno socialista en el año 2010 se subía el tipo de gravamen para los juegos del bingo y el bingo electrónico del 20 al 22%, nosotros solicitamos una reducción, puesto que el sector ha provocado una serie de pérdidas que
ha ocasionado o puede ocasionar que 3 de las 8 salas de juego se cierren. Asimismo, en cuanto a la publicidad de los juegos de azar, pretendemos que se vele por parte del Gobierno regional por los intereses de los menores, ya que a él le corresponde proteger la formación de la infancia y de la juventud. También estarán vigilantes para que dichas imágenes y mensajes no vulneren la dignidad de las personas o incidan a la violencia, racismo, xenofobia o actividades delictivas. Y por ello se podrá denegar las autorizaciones que soliciten los distintos interesados. También pretendemos modificar esta ley para que las mancomunidades integrales puedan seguir siéndolo y puedan seguir siendo beneficiarias de los distintos convenios y programas de actuación. También, por tanto, esto se demuestra que nuestra situación o nuestra postura actual no pretende eliminar dichas mancomunidades. También queremos enajenar patrimonio de esta comunidad autónoma para conseguir los recursos necesarios a la misma. Algo que no se ha aceptado por esta Cámara es la reducción del 5% de los salarios de los miembros del Gobierno, de altos cargos asimilados, así como personal directivo, ya que el personal directivo en muchas ocasiones ha venido cobrando cerca de los 70.000 euros. También no nos lo han admitido, pero lo habíamos propuesto, que los funcionarios que hubieran ocupado puestos de libre designación pudieran ser cesados discrecionalmente, ya que así se protegen los intereses públicos que se vulneraban con anterioridad y que, como nos lo han rechazado, se siguen vulnerando, como son la equidad retributiva, el gasto público y la movilidad. Asimismo, se ha pretendido que se conciliara mejor la vida laboral y familiar y adaptar la normativa autonómica a la estatal, ya que se pretendía una reducción de la jornada y, asimismo, de la retribución, como bien viene en el Estatuto Básico del Empleado Público, de 1/3. El Partido Popular, algo que se ha rechazado también por la mesa de esta comisión, pretendía potenciar el turismo y lo sigue pretendiendo y cree en la libre circulación de las personas y de los negocios. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Villalba. A continuación, toman la palabra para la fijación de posiciones los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra don Pedro Escobar. Yo esperaba un poco más de concreción en las enmiendas del Partido Popular y sobre todo alguna cuantificación del efecto que ellos se hacen en sus autoenmiendas. Lo siento, señora Villalba, pero no me ha convencido para que pueda votar a favor. Nada más. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación tiene la palabra don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Muchas gracias, señora presidenta. Pues en la misma línea del señor Escobar, decir que sí la estudiaremos, pero que esta vez no nos parecen interesantes. Por lo menos que las nuestras y menos que las de Izquierda Unida, porque es que no plantean desde el punto de vista fiscal, no hacen estrictamente casi ningún planteamiento, ¿no? Decía lo del tema del juego, sí que es interesante resaltarlo, porque el señor Escobar ha planteado una iniciativa en el mismo sentido, que ustedes han metido algo así como para velar por los niños, pero es que su ley original, no sé si se han dado cuenta, que permitía que apuestas dinerarias en materia de deporte se pudieran hacer en restaurantes, bares y ese tipo de establecimientos. Hemos presentado una enmienda, que por cierto, antes se me ha olvidado decirla, en la misma línea que ha presentado Izquierda Unida, para que ese tipo de eventos, ese tipo de apuestas se hagan exclusivamente en sitios adecuados para ello, donde haya un estricto control de quién entra, quién sale, y que evidentemente, pues por ejemplo, no puedan entrar niños, ¿no? Simplemente nada más decir que aunque en principio no nos gustan mucho, la verdad, no aportan casi nada al texto, decir que bueno, que las estudiaremos de aquí al Pleno, pero que obviamente vamos a votar en contra. Muchas gracias, señor Amado Borrella. A continuación tiene la palabra doña Beatriz Villalba de nuevo para réplica de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, queridos compañeros. Asimismo, principalmente la de impuestos del juego tiene una repercusión de como mínimo 10% en cuanto a las ventas al sector, por tanto conllevaría un incremento en su recaudación y asimismo subiría los porcentajes de los premios en otro 5%, por tanto también favorecería al mismo. Gracias por estudiarlas, algunas con más detenimiento y otras menos hasta la fecha del Pleno. Nada más y muchas gracias.
Hemos agrupado las enmiendas en 3 bloques y vamos a decir los números por si en algún momento hay alguna que quiere votarse aparte. Votamos en primer lugar las correspondientes al bloque de Izquierda Unida, que corresponden a los números 4.408, 4.338, 4.339, 4.406, 4.401, 4.340, 4.341, 4.402, 4.403, 4.404, 4.405 y 4.400. Pasamos, por tanto, a votación. ¿Votos a favor de las enmiendas? ¿Votos en contra? Quedan rechazadas, por tanto, las enmiendas. Sí, con un voto a favor para que consten. Y 11 en contra. Vale. Pasamos al segundo bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, que corresponden a los siguientes números: 4.384, 4.385, 4.386, 4.387, 4.388, 4.389, 4.390, 4.395, 4.391, 4.392, 4.393, 4.394, 4.396, 4.399 y 4.398. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, bien, queda rechazada por 7 votos a favor y el resto en contra. Por 6 votos a favor y 7 en contra. 6 votos a favor y 7 en contra. Pasamos al tercer bloque de enmiendas correspondientes al Partido Popular, con la siguiente numeración: 4.359, 4.367, 4.360, 4.357, 4.368, 4.369, 4.370, 4.371, 4.358, 4.361, 4.362, 4.363, 4.364, 4.365 y 4.366. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Quedan rechazadas por 6 votos a favor y 7 en contra. Concluido el debate y dada la premura de tiempo, ya que el proyecto de ley se ha de debatir el próximo jueves 21, propongo que se exonere el requisito establecido en el artículo 174.1, siendo suficiente que se manifieste aquí la voluntad de reserva de las enmiendas no aprobadas para su debate en el Pleno. ¿Están de acuerdo? Aprobado y dicho que sí, que están de acuerdo, entonces se hace constar en el acta y se comunica al presidente de la Cámara. Sin más asuntos que tratar. Sí, el dictamen con... Sí. Ah, bueno, el debate en su conjunto. Ah, bueno. Una votación más. Sí, perdón. Ah, sí, sí. Una votación que estamos de acuerdo. No me había... Sí, no me había sido indicado. Sí. Pasamos a votación del dictamen. Sí. En su conjunto. Sin ninguna enmienda incorporada. Sin ninguna enmienda incorporada. ¿Votos a favor? ¿Todos? ¿Votos en contra? Bien, pues. ¿Abstenciones? Sí. ¿Aprobado el dictamen? Se aprueba por 6 votos a favor y 7 abstenciones. Bien, concluido. Se levanta la sesión.